Buenas tardes, mi nombre es Carla López y en este video vamos a abordar lo que vimos dentro del primer tema del curso de Derecho Penal, que es acerca del delito de robo simple. Bueno, vamos a empezar explicando o hablando un poco sobre lo que son los delitos patrimoniales. ¿Por qué? Pues porque en estos delitos patrimoniales el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Tratándose de esto, pues tenemos que decir que la definición de patrimonio es el conjunto de bienes propios de las personas físicas o jurídicas susceptible de apropiación económica. Esto es algo que tenemos que tener en claro para entender todos los puntos que vienen a continuación. Después vamos a irnos un poco a los antecedentes históricos. Decimos que todo empieza cuando el hombre pasa de ser nómada a sedentario, se empiezan a establecer en un lugar y empiezan a conglomerarse las personas en ciertos lugares. Esto pues provoca o produce que aparezca lo que hoy conocemos como la propiedad privada. Y con el propósito del hombre sobrevivir, pues empieza a defender sus cosas, lo que es suyo. Entre esto, pues las dos cosas más importantes para ellos era la vida y el patrimonio. Viéndolo desde una perspectiva más allá de México, decimos que, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, ellos ya hablaban y defendían un poco lo que es la propiedad, y ya dentro de México nos podemos remitir hasta los aztecas, que ellos ya también sabían lo que era la propiedad y sancionaban el delito de robo. Ellos, por ejemplo, hablaban del robo de guerra, que sancionaban con pena de muerte, o el robo de mercado, que era más sancionado con pues exhibiciones, y robo de algunas otras cosas leves que pues tenían sanciones menores, pero en general este era un delito que siempre se sancionó de manera severa. Después tenemos la época colonial, que es con la llegada de los españoles, donde sabemos que ellos imponen sus propias disposiciones legales, y en esta época, sobre todo lo que podemos decir relacionado, es que aquí aparece el robo en grado de tentativa, que vamos a hablar de él más adelante. Después, en el México independiente, nosotros ya empezamos con nuestros propios instrumentos legales, como el Código Penal de 1871, el de 1929 y el de 1931, todos estos siendo códigos federales. Pasando un poco ya a la actualidad, el concepto legal de robo lo podemos encontrar en nuestro Código Penal de Puebla, en el artículo 373, que dice que se comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. Entonces, esta sería la definición legal, y esta misma definición pues nos lleva a hablar de los elementos. Primero, pues tenemos la conducta típica, que es en este caso el apoderamiento. Después tenemos al objeto material, que es la cosa ajena mueble. Nosotros decimos aquí, y es importante mencionar, que cuando hablamos del objeto, este debe ser legal. Entonces, solo es materia pues de robo aquello que esté dentro del comercio y que se pueda perseguir. Después, en el tercer elemento tenemos el elemento normativo, que en la definición lo encontramos en la parte en la que nos referimos a apoderarse de algo sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede apoderarse de él. En el elemento subjetivo tenemos el ánimo de dominio. Después tenemos el bien jurídicamente tutelado, que es el patrimonio, como ya dijimos en un inicio que explicamos, y la forma de realización, que es de manera dolosa, es decir, con intención, y la forma de consumación, que es instantánea, aun cuando se admite tentativa, igual un subtema que vamos a abordar más adelante. Después, tenemos que hablar al apoderamiento, que vimos varias teorías, 5 teorías, y que son importantes pues entender. Primero tenemos a la aprehensión rei, que es la teoría de la aprehensión de la cosa, y dice que el delito de robo se consuma cuando la persona o el sujeto activo posa su mano sobre la cosa ajena y ya, nada más tocando la cosa, ya se considera robo. Como segunda teoría tenemos a la motio rei, que es también conocida como la teoría de la remoción, que habla o establece que se da por consumado el delito cuando
la cosa, además de tocarla, es trasladada a otro lugar del que en un principio estaba, claramente. Aquí nosotros decíamos que en nuestro código decimos que se dará por consumado el robo desde el momento en el que el sujeto activo tenga en su poder la cosa robada, aun cuando después la abandone o se lo desapoderen de ella. Por esta razón es que esta es la teoría que en nuestro derecho mexicano se aplica y es la que se observa. Después tenemos a la ablatio rei. La ablatio rei dice que el delito se da por consumado cuando el sujeto activo, además de tocar la cosa y removerla, tiene que sacarla de la esfera de dominio del sujeto pasivo. Por último, tenemos la locupletario, que no solo es tocarla y removerla, sino también sacarle en provecho, que el sujeto activo le saque un provecho para sí mismo. Y ahora sí, por último, la elatio rei, que agrega a todo esto que el sujeto tiene que colocarla en un lugar seguro para él mismo. Después vamos a hablar de las sanciones. Bueno, aquí hablamos de que nos tenemos que remitir a nuestros artículos igual del Código de Puebla y que dicen, primero en un principio de manera general, que se va a atender para sancionar al valor comercial del objeto. En nuestro artículo 374 viene dividido por fracciones, ya son casos más específicos, y en la primera fracción nos dice que cuando el objeto sea, el valor del objeto sea menor a 30 UMAS, se impondrá de 6 a 2 años de prisión y de 100 a 200 UMAS. Después vamos incrementando fracción con fracción. Mayor de 30 UMAS tenemos que, mayor de 30 pero menor de 100, vamos de 1 a 3 años de prisión y de 150 a 300 UMAS. Después, de 100 a 300 UMAS, de 2 a 4 años de prisión y de 50 a 200 UMAS. Después, más de 300, de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 150 UMAS. Ya cuando hablamos en las últimas fracciones, hablando que sea un objeto de servicio público o un vehículo de motor, un objeto de servicio público es de 4 a 8 años de prisión y de 500 a 2000 UMAS. Y ahora sí, hablando de las últimas dos fracciones, tratándose de un vehículo de motor y de un objeto de transporte ferroviario, ya sea público o privado, tenemos de 6 a 12 años, igual que en el anterior, pero de 500 a 2000 UMAS. Bueno, luego pasamos a hablar de la tentativa, que nosotros hablando de la tentativa tenemos que el delito es cuando no se llega a consumar y lo clasificamos en dos. Esto es pues en atención a las razones por las cuales el delito no se lleva a consumar. Primero tenemos lo que es el delito frustrado, tentativa acabada, y tentativa inacabada o delito intentado. La diferencia de estos dos básicamente radica en el que en el primero, en el delito frustrado, el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. Por eso es que sí se sanciona, hasta con las 2/3 partes, porque la persona tenía toda la intención de cometer el delito. A diferencia de la segunda, que sería la tentativa inacabada, que también se conoce como desistimiento y es donde el sujeto activo, es decir, quien va a cometer el delito, por voluntad propia se desiste de cometer el delito y por eso es por lo que no se sanciona. Por último, hablábamos de las diferencias entre robo, asalto y atraco. Bueno, la diferencia entre estos tres, pues la definición de robo ya la comentamos, el apoderamiento de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento. Pero a diferencia del asalto y del atraco, comenzando por el asalto, es que en el asalto, lo dice nuestro código igual, se tiene que producir en despoblado y se tiene que hacer uso de la violencia para o con el fin de causarle un mal o exigir un asentimiento para cualquier fin a la persona pues a la que le está sucediendo. Con el atraco se comete el delito de atraco cuando
se hace aquí en una calle o en un suburbio de la ciudad, pueblo o ranchería. Entonces, al final, una característica del asalto y del atraco es el uso de la violencia, em, y nada más que en el asalto, pues dijimos, se busca causarle un mal a alguien y es en despoblado, y en el atraco es en una calle o suburbio. Y bueno, eso sería todo acerca de este primer tema y gracias.